En un pequeño y apartado pueblo de la Europa del Este, rodeado por densos bosques y montañas, se encontraba una leyenda que se transmitía de generación en generación. El pueblo de Mirós estaba marcado por el silencio y la tranquilidad, pero durante las noches de luna llena, los susurros del viento traían consigo una advertencia. Nadie se atrevía a hablar de ello en voz alta, pero todos temían lo mismo: el regreso del hombre lobo. La historia comenzaba hacía más de 2 siglos, cuando un joven cazador llamado Vladislav vivía en el pueblo. Era un hombre fuerte y valiente, conocido por su destreza con el arco y su habilidad para rastrear. Nadie sabía mucho de su vida antes de llegar a Mirós, pero su mirada intensa y su carácter taciturno hablaban de un pasado lleno de secretos. Una noche, una espesa niebla descendió sobre el pueblo, y la luna llena apareció en el cielo, teñida de un rojo ominoso. Nadie pudo dormir esa noche. Vladislav, sin embargo, comprendió lo que estaba sucediendo. Esa noche, en el bosque, algo viejo y maldito despertaba. En las primeras horas de la madrugada, los gritos llegaron. Un lamento profundo y desgarrador que provenía del bosque, seguido por el sonido de ramas rotas y pasos pesados. El pueblo entero se despertó aterrorizado, pero nadie se atrevió a salir. Vladislav, con la espada en mano, decidió que debía enfrentar la criatura que acechaba en la oscuridad. Adentrándose en el bosque, la niebla se espesó aún más, y el aire se volvió denso y pesado, como si el mismo bosque respirara. A medida que avanzaba, pudo escuchar los susurros de las hojas bajo sus pies y el crujido de las ramas, pero también algo más, algo que se movía a su alrededor, acechando en las sombras. De repente, vio una figura en la distancia. Era alta, humana en forma, pero con una silueta retorcida. La criatura se giró lentamente, revelando unos ojos amarillos y brillantes que parecían arder con un fuego sobrenatural. Su rostro estaba desfigurado, con colmillos afilados que sobresalían de sus labios y garras largas como cuchillos. Era un hombre lobo. El hombre lobo se lanzó hacia Vladislav con velocidad. El cazador, preparado, esquivó el ataque con agilidad. La criatura rugió furiosa, y la batalla comenzó. Cada golpe que Vladislav asestaba parecía inútil, pues el hombre lobo se regeneraba rápidamente. No importaba cuán profundo lo cortara, siempre volvía a levantarse. Vladislav escuchó un susurro en su mente. Una voz rasposa y sombría le decía: «Tú me has despertado, cazador. Y ahora serás mi nueva presa». El cazador, aunque valiente, comenzó a sentir que su energía se desvanecía. A lo lejos, vio como la luna roja brillaba con más fuerza, como si estuviera absorbiendo toda la vida del bosque. El hombre lobo comenzó a reír con una risa macabra, y Vladislav sintió una presión en su pecho, como si la propia luna lo estuviera observando. En un último esfuerzo, el cazador recordó las antiguas leyendas que hablaban de una forma de acabar con la maldición. El hombre lobo no era solo un monstruo. En el corazón de los densos y oscuros bosques de Rumanía, existía una leyenda que aterraba a todos. Los ancianos hablaban de un ser antiguo, el hombre lobo, que habitaba en el bosque. Su presencia se sentía en el aire, en la tierra, en la misma quietud del bosque. La historia comenzó en un pueblo remoto llamado Struk. Los aldeanos vivían con inquietud, pues sabían que en las noches más oscuras, el hombre lobo se despertaba. La verdadera amenaza era la maldición que representaba, sellada por generaciones. Todo comenzó hace siglos, cuando Andrei, un joven cazador, se enamoró de una misteriosa mujer en el bosque.
Ella tenía una belleza sobrehumana y su presencia llamaba a las criaturas del bosque. Andrei decidió cortejarla, ignorando las advertencias. Una noche, Andrei vio a la mujer en un claro. Ella lo invitó a adentrarse más en el bosque, hablándole de secretos antiguos y poder. Cegado por la pasión, Andrei aceptó. Esa noche, bajo la luna llena, su cuerpo comenzó a transformarse en un hombre lobo. La mujer reveló su verdadera naturaleza mientras Andrei se convertía en un monstruo. Desde entonces, fue esclavo de la criatura en su cuerpo, condenado a transformarse cada luna llena. Su humanidad desapareció, y con ella, su alma. El hombre lobo acechaba en el bosque, y los aldeanos notaron que algo no estaba bien. Al principio, desaparecían animales, luego personas. Algunos afirmaban que Andrei había sido maldito y que su alma nunca encontraría paz hasta romper la maldición. La leyenda del hombre lobo se extendió más allá de Svitrup. Nadie osaba acercarse al bosque, y los pocos que lo hacían nunca regresaban. Se decía que el hombre lobo caminaba entre los árboles, escuchando los susurros del viento. En la actualidad, un grupo de jóvenes aventureros decidió desafiar las advertencias y adentrarse en el bosque. Armados con linternas y cámaras, se internaron en el espeso follaje, riendo y burlándose de la idea de que un hombre lobo pudiera acecharlos. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso y pesado. De repente, Laura, una de las jóvenes, vio algo brillando bajo la luz de la luna. En un claro, vieron una figura humanoide con ojos amarillos brillando intensamente. El hombre lobo había despertado. La criatura soltó un rugido ensordecedor, y los jóvenes, aterrados, comenzaron a correr. Sentían que algo los seguía, y cada vez que miraban atrás, los ojos amarillos se acercaban más. Daniel, uno de los jóvenes, tropezó y cayó. La criatura lo alcanzó en un abrir y cerrar de ojos. Un grito desgarrador salió de su garganta, y luego, un silencio mortal envolvió el bosque. El resto del grupo logró escapar, pero el miedo los marcó. Al llegar al borde del bosque, exhaustos y aterrados, los jóvenes miraron una última vez. En el borde de la oscuridad, solo se veía la silueta de la bestia, observándolos con sus ojos brillantes. Nunca más se habló de los jóvenes desaparecidos. Los aldeanos decían que, cada vez que la luna llena iluminaba el cielo, el rugido del hombre lobo resonaba en el aire. Aquellos que se acercaban demasiado al bosque nunca regresaban. La maldición continuaba, y el hombre lobo seguía acechando. El hombre lobo esperaba en la oscuridad, buscando a aquellos que se atrevieran a desafiar la leyenda de los bosques de Rumanía. La historia del hombre lobo se convirtió en un recordatorio de las fuerzas oscuras que habitaban en el bosque. En el norte de Gales, entre colinas y valles, existe una leyenda moderna que ha aterrorizado a locales y turistas durante décadas. Se trata de un hombre lobo que, según rumores, acecha las tierras de Gales, especialmente alrededor de la aldea de Penygroes. La historia comienza en 1930, cuando extraños sucesos sacudieron la comunidad. Desapariciones de animales y personas alarmaron a los aldeanos. Al principio, los informes eran vagos, pero la situación empeoró, y la comunidad comenzó a temer lo peor. Todo comenzó con los desaparecidos. Primero, caballos y perros, luego personas. Una noche de otoño, William Morris, un granjero, salió a inspeccionar sus tierras y nunca regresó. Al día siguiente, sus hijos encontraron su ropa ensangrentada cerca del bosque. La única pista eran huellas extrañas en el barro, más grandes que las de un lobo común, con forma humana pero con garras.
Este fue el primer indicio que conectó a la criatura con el mito del hombre lobo. A lo largo de los meses, otros desaparecieron y las huellas aparecían más cerca del pueblo. Los rumores de un hombre lobo, mitad hombre, mitad lobo, comenzaron a tomar fuerza entre los aldeanos. En 1932, el terror alcanzó su punto máximo. Mary Jenkins, tras la desaparición de su hermano, decidió investigar. Con una linterna y un cuchillo, llegó al bosque, donde las huellas eran más evidentes y escuchó un rugido sobrenatural. Entre la niebla, una figura enorme emergió. La criatura, más alta que un hombre, tenía ojos brillantes y un rostro cubierto de pelo negro. Era una mezcla de hombre y lobo, con una mandíbula llena de dientes afilados. Mary, paralizada por el miedo, fue atacada, pero un disparo resonó. El alcalde, John Davis, había seguido a Mary con otros hombres. La criatura retrocedió y Mary fue rescatada, herida pero viva. La noticia del encuentro se difundió rápidamente, y la historia del hombre lobo cobró fuerza. El pueblo se preparó para un enfrentamiento, pero los hombres regresaban del bosque sin encontrar a la criatura. En 1933, los avistamientos continuaron, aunque menos frecuentes. El hombre lobo parecía haberse retirado al bosque profundo, y el pueblo vivió en tensa calma. La leyenda se transmitió entre generaciones. Hoy, los relatos del hombre lobo persisten, y las huellas en el bosque de Pennygroes siguen siendo un misterio. Investigadores han intentado explorar la región, pero enfrentan obstáculos inexplicables. Las desapariciones, aunque esporádicas, siguen ocurriendo, y la historia del hombre lobo sigue viva entre los habitantes. La persistencia de la leyenda inquieta a los aldeanos, quienes sienten una presencia en el bosque. Algunos afirman que, en una noche sin luna, se puede sentir la presencia de algo en el bosque. Otros, más escépticos, creen que las desapariciones son obra de animales salvajes o personas perdidas. Lo indiscutible es que la leyenda del hombre lobo no es solo un mito. Es una historia que acecha la mente colectiva del pueblo, como una sombra que nunca desaparece. Aunque no hay pruebas concluyentes, los aldeanos nunca olvidan que, en las noches más oscuras, algo sigue caminando por los bosques de Gales. En las húmedas calles de París, en el corazón de la ciudad, los murmullos sobre algo extraño comenzaron a extenderse como una sombra por los barrios más oscuros. Año 1850. La ciudad de las luces, aunque brillante en sus avenidas principales, esconde muchos secretos en sus callejones. La historia comienza con una serie de eventos inquietantes. Un joven llamado Jean Dupont, un escritor de poca fama que vivía en un pequeño apartamento en el barrio de L'Emerald, comenzó a notar algo extraño durante sus paseos nocturnos. Jean, quien se dedicaba a relatar historias misteriosas, nunca imaginó que sería protagonista de una de ellas. A menudo se aventuraba por las calles solitarias al caer la noche, buscando inspiración para sus relatos. Una noche, mientras caminaba por la rue des Martyrs, sintió una extraña sensación de ser observado. Cerca de una iglesia abandonada, vio una figura moviéndose entre las sombras. Una figura grande, que al principio creyó que era un hombre común. Sin embargo, algo no estaba bien. Su postura era extraña, como si caminara de forma desequilibrada. Cuando la figura se giró hacia él, Jean sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellos ojos no eran humanos. Un brillo amarillo anaranjado emergía de ellos, como si fueran dos brasas encendidas. Jean pensó que era algún borracho o un lunático,
pero cuando se acercó un poco más, escuchó un sonido profundo y gutural. La figura comenzó a moverse rápidamente, deslizándose hacia las sombras, sin hacer el menor ruido, casi flotando en lugar de caminar. Y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Jan no pudo resistir la curiosidad, a pesar del miedo que sentía, decidió seguir la figura. Lo que no sabía era que esa decisión lo llevaría al abismo, al encuentro con una de las criaturas más antiguas. Esa misma noche, un horrible grito rompió el silencio en la ciudad. Provenía de la Rue de la Viadra Pellie, un callejón estrecho que muchos evitaban debido a su fama de ser peligroso. Esa madrugada, cuando Jan regresó a su apartamento, los murmullos sobre los gritos no cesaron. Una víctima había desaparecido, y su cuerpo nunca fue encontrado. Los rumores comenzaron a extenderse. Jan, quien había visto lo que otros no habían, no podía dejar de pensar en aquella criatura. Decidió investigar más a fondo y, durante noches interminables, comenzó a estudiar las historias antiguas sobre los hombres lobo. Lo que descubrió fue aún más aterrador de lo que había supuesto. En las leyendas, los hombres lobo no solo eran criaturas de pura furia y hambre. Existía un culto que los protegía. La obsesión de Jan lo llevó a regresar a la Rue de la Viadra Pellie, armado con un revólver y la firme decisión de enfrentar la criatura que acechaba su ciudad. Fue cuando llegó al final del callejón donde lo vio nuevamente. El hombre de la capa, o mejor dicho, lo que alguna vez fue humano, ahora estaba en su forma más grotesca. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre lobo saltó hacia él con una velocidad aterradora. Jan disparó, pero el animal se desvió con un rugido ensordecedor y atacó con tal fuerza que lo derribó al suelo. En el último segundo, algo lo salvó. Un misterioso hombre con una capa apareció de la nada, golpeando al hombre lobo con un palo de hierro y obligándolo a retroceder. «Corre, Jan, antes de que te mate», le dijo el desconocido.